Desde la Asociación ENOL para el Estudio de Altas Capacidades y Superdotación, queremos darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias internacionales Sinergias Positivas sobre Altas Capacidades y Superdotación, COVID-19. Este año con la temática Consecuencias de la no identificación. Tengo el gusto de presentarles la conferencia de Francisco José Camarero Suárez, titulada Interacción entre capacidad cognitiva, alta sensibilidad y sistema de recompensa cerebral. Implicaciones educativas. Francisco José Camarero Suárez es doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo. Trabaja en la Unidad de Altas Capacidades del Equipo Regional para la Atención del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Saludos desde Asturias. Mi nombre es Francisco Camarero y trabajo en la Unidad de Altas Capacidades del Equipo Regional de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Antes que nada, darle las gracias a la Asociación ENOL por haberme invitado en este congreso sobre identificación de alumnos, niños y niñas de altas capacidades. Sin más, presentar la charla que intenta dar un marco teórico explicativo del conjunto de indicadores que significa o que tiene significancia en la identificación de altas capacidades. Muchas gracias a todos y espero que sea de vuestro interés. Mi trabajo en la Unidad de Altas Capacidades consiste en la atención de todos los centros públicos y concertados del Principado de Asturias, tanto en infantil, en educación infantil, en educación primaria como en educación secundaria. Trabajamos a través de demandas que nos realiza el profesorado, concretamente los tutores, para ayudar en la identificación de estos alumnos y en la adopción de medidas educativas pertinentes. Es un trabajo muy bonito y complejo, donde se supone que debemos de dar un plus en la colaboración con los servicios de orientación del Principado para esta tarea. Y eso no es fácil. Hay mucha formación, pero también hay lagunas y hay dudas y hay incluso discrepancias entre el abordaje de las altas capacidades desde los órganos educativos y los órganos, a lo mejor, de ámbito clínico privado. Y esas discrepancias tienen una repercusión negativa en cuanto al trabajo con los alumnos y las alumnas y sobre todo en las expectativas de las familias y en los problemas de orientación en el ámbito del profesorado y de dichas familias, ¿no? Entonces, yo que llevo más de 17 años trabajando en otra unidad del equipo regional, en la unidad de trastornos de la personalidad y de la conducta, y que aterrizo en esta unidad de altas capacidades con mucho ánimo hace ya 3 años, y conectando con mi trabajo anterior de doctorado en la universidad y de cursos formativos que daba en la universidad sobre los procesamientos cognitivos de la información y las estrategias de aprendizaje en las distintas especialidades académicas, siempre he encontrado el objetivo de buscar las causas de los comportamientos y las causas de los problemas, porque eso nos puede dar mucha más facilidad a la hora del abordaje y búsqueda de soluciones para este tipo de situaciones, ¿no? En este ánimo, al llegar a las altas capacidades tal y como están actualmente, observo que existe más que un modelo explicativo de las altas capacidades, lo que estoy viendo es que hay muchos modelos descriptivos. Es decir, que si nos fijamos en las orientaciones bibliográficas que se dan sobre las altas capacidades, los textos y los autores, se suele cometer el riesgo de caer en una descripción acompañada de miles de estándares, de indicadores de lo que serían las altas capacidades. Y eso lleva también a un reconocimiento por parte de los profesionales actuales
de la existencia de una serie de mitos sobre lo que deberían ser los alumnos o las alumnas con este tipo de capacidades o estas circunstancias. Yo creo que esto deriva de la ausencia de un marco teórico explicativo que pueda aglutinar una serie de características generales y que englobe toda esa pluralidad de indicadores al definir las altas capacidades. Y en ese objetivo nos situamos ahora, me sitúo ahora. He visto que desde los años 90 se ha estudiado las altas capacidades desde el modelo de Renzulli, donde existían tres grandes esferas, que él utilizaba más bien no para la identificación, sino para el trabajo con este tipo de alumnos. La esfera de la alta capacidad, la esfera de la creatividad y la esfera de la persistencia en la tarea, asociando dichas esferas y la conjunción de dichas esferas con la identificación de las altas capacidades. Pero yo creo que una cosa es los programas educativos, programas de mejora intelectual o de apoyo, trabajando en estas esferas, y otra cosa es realmente intentar conocer qué pasa y qué singularidades tienen los alumnos que se sitúan, como se dice ya desde hace tiempo, al este de la tabla, al este de la campana de Gauss. Vamos a verlo poco a poco. Bien, lo primero, una toma de perspectiva. Una toma de perspectiva porque vamos a hablar de algo que no podemos perder en contacto. En esta fotografía estamos a más de 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, debajo de los anillos de Saturno. Vemos que somos un pequeño punto blanco donde existe este planeta peculiar de formas organizadas y aquí un poco pues me sitúo en el pensamiento piagetiano cuando habla de organización y de adaptación, ¿no? Porque estas formas que están delimitadas, que componen lo que llamamos vida, todo lo que nos rodea, se adaptan y evolucionan a través de asimilación y acumulación a un medio cercano, ¿no? Y se distinguen las distintas formas en los reinos mineral, vegetal y animal. Y se desarrolla una especie de homínido que denominamos Homo sapiens sapiens, que en el fondo es el hombre que sabe que sabe. Y ahí va a estar la raíz de una de las explicaciones de estas singularidades, ¿no? El hombre que sabe que sabe. Las altas capacidades las podríamos definir de muchas maneras, pero bueno, está claro que tienen que ver con un potencial excepcional. Hay una eficiencia ejecutiva de realización y que esta eficiencia en la ejecución tiene una base neurobiopsicológica. Y esta base neurobiopsicológica yo la entiendo como una interacción entre la cognición, la alta sensibilidad y la motivación. Y dentro de la motivación he seguido estudios relativos a la relación que existe fisiológica entre el sistema de recompensa cerebral y el mantenimiento de las conductas. Y vamos a verlo un poco con detalle. Para estudiar esta interacción que me he ido llevando la revisión bibliográfica y la experiencia de cientos de casos en altas capacidades, al final he hecho un poco el trabajo de Ockham, de la navaja de Ockham, que es ir eliminando todo aquello que no me estaba dando respuesta a lo que yo estaba buscando. Y al final me he quedado con algo sencillo. Me he quedado con la eficiencia cognitiva que trabajó Robert Stenberg ya en los años 90 y que después en los 2000 delimitaba, y en su famoso libro Más allá del CI encontramos una ubicación sobre el pensamiento intuitivo, sobre el pensamiento divergente, sobre el pensamiento creador, que luego hablaremos, dándole unas características que me parecen muy interesantes a la hora de identificar a este alumnado, a estas personas, porque vamos a ver que los test de inteligencia van a patinar en la búsqueda de algo que no es evaluado. Por otro lado, la alta sensibilidad, las personas de alta sensibilidad, es un concepto nuevo que Len Aron ya acuñó en 2017 completamente,
y que Karina Ziegers estudia a fondo en el año 2019 sobre unos pilares de un rasgo que, según las autoras, presenta entre un 15 y un 20% de la población general. A mí me interesó mucho este rasgo porque si analizo los estudios que hay sobre altas capacidades, sitúan, y la relación con la alta sensibilidad, sitúan que los alumnos con altas capacidades, es decir, más allá de una desviación típica de la media, tienen un 93% de ellos, de esta población, presenta los 4 pilares de la alta sensibilidad. Por lo tanto, es un indicador muy correcto para analizar las altas capacidades. Y por último, el otro factor que he investigado ha sido la persistencia en la tarea, la búsqueda de novedades. Había condiciones, y hay condiciones en estos alumnos, que les hacen especiales en el mantenimiento de la atención y la persistencia del logro del objetivo. Y esto tiene una relación fisiológica. Y he estudiado en un metaanálisis que hace Isabel Gómez León en el 2020 de 42 estudios actuales de menos de 5 años de la relación que tiene el sistema de recompensa cerebral y más concretamente la presencia de dopamina en el cerebro con las altas capacidades. Y cómo no, hemos encontrado una correlación positiva. Y por lo tanto podemos estar ante la verdadera respuesta ante esa motivación intrínseca que presenta este tipo de alumnado. Vamos a verlo un poco más en detalle. Lo primero, que todo lo que se diga a partir de ahora en esta conferencia sobre alta capacidad hay que asociarlo a diversidad. Es decir, ni están todos los que son ni son todos los que están. Nosotros tenemos una población y tenemos una gráfica que representa la media de esa población y distintas desviaciones típicas. Encontramos hacia la izquierda desviaciones típicas que no llegan a la puntuación media y a la derecha puntuaciones típicas que avanzan sobre la población media. Nosotros encontraríamos que la alta capacidad estaría una desviación típica por encima de la media, o 2 desviaciones típicas si hablamos de sobredotación, etc. Bien, pero ¿qué ocurre? Que esto nos puede llevar a error, porque decimos, la superdotación, los alumnos de altas capacidades estarán en el este de la tabla, a la derecha de la tabla. Aquí encontramos las características de un alumnado que podemos englobar como de altas capacidades. Pero ¿qué ocurre si nosotros, siguiendo al profesor Turón, Javier Turón, que me pareció interesantísimo su charla cuando explicó que si cogemos la población de esta parte de la gráfica y les pasamos medidas evaluativas, lo mismo que hicimos con la población general, encontramos otra campana de Gauss. Es decir, que encontramos también dentro de esa población la misma diversidad, con sus mismas medias, con sus mismas desviaciones típicas, etc. Y si cogemos, para asegurarnos, la población dentro de este subgrupo de la parte derecha de la tabla, es decir, 1 o 2 desviaciones típicas con respecto a la media, y volvemos a pasar las pruebas, encontramos otra campana de Gauss. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está hablando de que hay mucha diversidad entre las poblaciones y que nuestros rasgos y nuestros instrumentos estadísticos están muy limitados a la hora de definir exactamente los rasgos de una población concreta. Y por lo tanto, todo lo que digamos puede ser posible en un porcentaje de casos. Esperemos que expliquemos un mayor porcentaje de casos que en otros momentos. Vamos allá. Las altas capacidades intelectuales nos hablan de un potencial excepcional y de una eficiencia cognitiva, y veremos que tiene una base neurológica con una serie de procesos y habilidades dentro de la adquisición y perfeccionamiento de la información. Ese potencial y esa eficiencia nos llevan a alcanzar la eminencia en muchos casos cuando estamos hablando ya de sujetos que podríamos llamar talentos complejos, talentos académicos,
etcétera. ¿Cómo funciona entonces esa eficiencia cognitiva? ¿Cómo funciona la mente, en cierto modo? En los años 90, los sistemas de procesamiento de la información nos fueron enseñando que en realidad existían distintas fases que circularmente funcionaban para recibir la información, para comprenderla y para expresarla, para dar una respuesta. Y vemos, por tanto, que la mente funciona, el cerebro funciona con una recepción de la información. Esa recepción de la información tiene que ver con procesos de sensibilización, es decir, con lo que los sensores, los sentidos, absorben del entorno, nos transmiten y nosotros atendemos a esos estímulos externos o internos. Posteriormente, después de la entrada de esa información, hay un proceso, hay una serie de procesos de transformación. Jesús Beltrán los definía en su libro, agrupándolos en procesos de comprensión, que tienen que ver con la elaboración de la información, con la selección de la información, con procesos de retención, mnemotecnias y asociaciones complejas que se hacían en esa información para poder retenerla en la memoria. Y también, y hablando de la memoria, tendríamos que escuchar a unos procesos de recuperación donde aparece información que se evoca de recuerdos anteriores o que se transfiere a contextos nuevos antes de comunicar una respuesta o de comunicar algún tipo de reacción. Quizá, y lo que más nos va a importar, además de estos procesos mentales básicos, cognitivos, sea otro tipo de procesos. Unos procesos que también se trabajaron mucho a través de Brown, Campione y muchos otros autores, incluso Gagné y autores más conocidos como Zubel, etcétera, sobre los procesos metacognitivos. Los procesos metacognitivos generales serían de dos tipos y tienen que ver con el conocimiento y con el control. Y cuando estudiábamos esto en la época de los 90, en la década de los 90, atribuíamos una serie de características a estos procesos que tenían que ver con el control de la tarea, con la planificación, la supervisión y la evaluación de lo que estábamos haciendo y con el conocimiento de mí mismo, de la persona o de lo que se nos pedía o del objetivo y de las estrategias que íbamos a poner en marcha para realizarlo. Hoy día yo creo que la psicología de Occidente ha dejado entrar, menos mal, a la psicología de la mente, a la psicología de Oriente. Y encontramos con que no estábamos hablando de otra cosa, sino de el observador. Cuando hablamos de procesos cognitivos, metacognitivos, perdón, esos procesos cognitivos sobre los cognitivos, es el pensar sobre lo que se piensa, es evaluar sobre lo que se evalúa, es el estar detrás, estamos hablando del testigo, de la observación, del que sabe, del que piensa, del que está detrás. No es solamente la mente un cúmulo de pensamientos que funcionan al azar, no. Hay una parte de esa mente que posibilita ver a la propia mente, ver los propios procesos de entrada de la información, ver cómo se recibe esa información, ver cómo la propia mente asocia esa información a otras más conocidas o también cómo generaliza esa información. Ese testigo de lo que está pasando en la mente sería en realidad lo que durante la psicología occidental, durante los años 90, descubrieron como procesos metacognitivos. Sería lo que Stenberg llamaría procesos de elaboración global y los otros más sencillos serían los procesos de elaboración local, donde ahí el automatismo de estos procesos permitiría tener más recursos atencionales hacia cómo estoy realizando la tarea o hacia los objetivos que yo me propongo. Y eso es muy importante a la hora de hablar de las altas capacidades. Bueno, aquí saber que cualquiera de estos procesos es circular, es decir, que se está dando continuamente una evocación en la memoria sobre algo que estamos sintiendo, o sobre algo que estamos observando, o sobre algo que estamos asociando, estamos elaborando para comprenderlo mejor.
Stenberg en los 90 yo creo que da la clave, a través de su teoría triárquica de la inteligencia, de que lo que diferencia el retraso intelectual y el talento no es solamente una cuestión cuantitativa. Es decir, así como los test de inteligencia clásicos nos van enseñando incluso la definición de inteligencia, que en aquella época, yo me acuerdo en los años 80, cuando estudiábamos en la facultad, nos decía, una de las preguntas a las que llegábamos como alumnos siempre era, ¿qué es la inteligencia? Y la solución más rápida y que todos sabíamos era lo que miden los test de inteligencia. Es un poco una forma recursiva de explicar algo muy complejo sobre los procesos de adaptación y organización humanas, ¿no? Humanas y dentro del reino animal, en todo el reino animal, porque la inteligencia no está reducida solamente al reino humano, o sea, a la especie humana. Todas las especies tienen su inteligencia y no solamente del reino animal, sino también del vegetal, como ahora se está descubriendo con la inteligencia de los bosques a través de los micelios, a través de las raíces que se comunican y que favorecen las reacciones ante plagas, etc. Bien, entonces decíamos que Stenberg nos dice que no hay solamente una diferencia cuantitativa entre el retraso intelectual y el talento, que existen otras condiciones. Así como en el retraso intelectual vemos que existen competencias dentro de los componentes que fallan y que se ven bueno, pues afectados tanto la inteligencia fluida de los procesos hipotéticos deductivos, donde a través de unos hechos no se llega a sacar unos principios generales, o si damos unos principios generales no se llega a deducir una serie de fenómenos, y que se ve claramente en el resultado del conocimiento elaborado, en la inteligencia cristalizada. Es ahí, en la inteligencia cristalizada, donde Stenberg encontraría las razones de unas diferencias significativas con respecto a la cualidad de esa inteligencia. Es decir, en la ejecución final, en el producto final, es donde podemos suponer que existieron una serie de componentes que amplifican las diferencias, no de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa. En el talento encontramos un sistema experiencial extraordinario, donde habría, según Stenberg, dos características fundamentales. Una, que los procesos de elaboración de la información están mucho más automatizados. Es decir, pueden funcionar en paralelo, podemos estar funcionando en paralelo mientras estamos haciendo selección de la información, combinaciones, estamos haciendo elaboraciones, asociaciones, etc. Y por otro lado, tenemos en el talento, encontramos una gran habilidad a enfrentarse a la novedad. Es decir, una mente muy flexible, que sería una de las características de la mente creadora. La flexibilidad, la originalidad, la fluidez de las respuestas y esa elaboración en el producto final. Y dentro de esta habilidad para hacer frente a la novedad, encuentra la característica fundamental de las altas capacidades, que es el Einstein. Una serie de saltos inconscientes del pensamiento que llegan a ser habilidades para responder a esa novedad. En esas habilidades de Einstein, de darse cuenta, encontramos que existen procesos de recepción de la información a la hora de codificar selectivamente esa información, de separar lo relevante de lo no relevante en la tarea, en la novedad, en lo que ellos se plantean de objetivo, una combinación de esos aspectos relevantes y una comparación con los modelos en la memoria que disponemos de experiencias previas. Es decir, encontramos analogías entre lo que ya conocemos y lo que queremos llegar, o a donde queremos llegar y lo que queremos conocer. Entonces encontramos así que Stenberg nos habla de un pensamiento intuitivo, como decíamos, un pensamiento de Einstein, que es cualitativamente diferente a aquellos procesos de elaboración local o global que hablábamos al principio. Encontramos así procesos de codificación de relevancia. Aquí en este dibujito os he puesto básicamente una metáfora visual de lo que sería cómo seleccionar dentro de la información aquellos aspectos que son relevantes o que son
importantes para el desarrollo de una tarea. En esta tarjetita vemos que existen puntos de distintos colores que serían los que asignamos para dar la información, la capacidad de importancia dentro de la información que recibimos. Después de este proceso de codificación, no solamente atendemos a aquello que es relevante para la solución de la tarea, sino que además combinamos esos aspectos y vamos formando redes, vamos formando modelos en esa combinación selectiva. Y como no, cuando ya tenemos esos modelos, los comparamos en el tiempo con experiencias previas, con modelos, redes ya diseñadas, modelos explicativos ya obtenidos anteriormente. ¿Y qué da lugar? Da lugar a un cambio, a una organización global nueva. Y ese proceso de organización evolutivo es el que da una mayor eficiencia a los nuevos modelos que se compararán con los modelos futuros. Y por lo tanto vemos un avance cuantitativo y cualitativo del conocimiento de las personas en altas capacidades. Y vemos así, un poco para resumir, estructuras mnémicas, estructuras de recuerdo, estructuras de conocimiento mucho más complejas que en situaciones donde no se produce tan claramente estos procesos de pensamiento intuitivo, estos procesos de supraconsciencia, digamos, donde es posible revisar lo que estamos revisando, revisar el modelo que estamos atendiendo o que estamos aprendiendo con modelos previos y darnos cuenta de diferencias. La mejor manera de ver esto es con ejemplos que se utilizan incluso para la evaluación de este tipo de pensamiento. Yo, como esto es una grabación, vais a tener la posibilidad de dejarlos, de parar el vídeo y poder ir resolviéndolos poco a poco. Yo es una actividad que planteo con los alumnos y que tiene que ver con estos procesos de codificación o de combinación selectiva o de todo en conjunto. Así como el primer ejemplo es una actividad donde el factor que prima es la codificación selectiva, es decir, atender a la información relevante para resolverlo. En los siguientes ya encontramos que no solamente hay que codificar la información, sino hay que hacer algo más. Hay que combinar esa información y hay que ver cómo podemos aplicar modelos anteriores de resolución a esta nueva tarea. Por último, el último es una trampa, es un modelo trampa, pero quizá que sea el más sencillo para darse cuenta de eso que hablamos de Einstein, de darse cuenta de, sí, claro, eso que continuamente, no solamente en los procesos de tarea compleja, sino en los procesos cotidianos, nos ocurre el día a día, ¿no? Cuando vamos a coger las llaves del coche y de repente nos damos cosas, no, pero primero voy a coger el dinero de tal o la cartera de lo que sea, ¿no? Que nos vamos dando cuenta según vamos actuando de cuestiones que nos van a hacer falta, ¿no? Pues ese proceso donde la mente se da cuenta de que algo está pasando es el proceso de Einstein. Y según vayamos teniendo más capacidad de intuición de las necesidades, de las relaciones complejas que se establecen en los modelos de recuerdo, pues más estaremos hablando de una eficiencia cognitiva. El segundo pilar que trabajamos va a ser el de la alta sensibilidad y su relación con la sobredotación, con la alta capacidad. Helen Aron, en 2017, y citado también por Karina Zegers, nos hablan de 4 pilares. Esta información a mí me viene muy bien cuando estoy analizando la identificación de los rasgos de alta capacidad de mis alumnas o alumnos en mi contacto con las familias, porque es algo que
a lo mejor un cuestionario al uso a través de un tutor o a través del propio alumno no es bien respondido y, sin embargo, en preguntas directas a las familias sí que surge toda la experiencia desde el nacimiento de ese bebé hasta la edad actual, que puede estar en primero, cuarto, sexto de primaria o incluso en la ESO, y sí reconocen estos indicadores. Vamos a verlos. El primer bloque sería de que estos alumnos que presentan alta sensibilidad, que como dijimos, decíamos que representan el 15-20% de la población y el 93% del conjunto de la población de altas capacidades, tienen una manera muy intensa y profunda de procesar la información recibida. Y yo les digo, bueno, mira, son alumnos que no se conforman con que les des cualquier respuesta. Están preguntándote de nuevo, oye, ¿y esto que me acabas de decir? ¿Pero esto por qué? Y esto, esa pregunta, esa intensidad en la profundización de los temas, que como ya hemos analizado, tiene que ver con una codificación profunda, una selección profunda de la información relevante, pero también una combinación con otros temas y con otras relaciones y unos cambios de modelo que luego continúan siendo evaluados. Estamos hablando de que los padres reconocen que efectivamente sus hijos o sus hijas sí tienen esa profundidad de procesamiento, que no son para nada conformistas, sino que intentan llegar y empiezan a tirar del hilo hasta niveles absolutamente profundos de la información, ¿no? Y esa no suele dar ningún problema. Por lo tanto, pasamos al siguiente pilar de la alta sensibilidad, que también es muy generalizado en la población de altas capacidades, que es la overstimulation, la sobreestimulación. Como consecuencia de esa profundidad de procesamiento que hablábamos ahora, existe una profundidad en la gestión que provoca una sobreestimulación, no solamente de lo que está aprendiendo, sino de lo que está pensando sobre lo que aprende. Es decir, el hombre que sabe está continuamente pensando sobre lo que sabe, y entonces llega un momento en que esa estimulación se satura. Y es un montón de información. No solamente les llega información de los sentidos, sino también información cognitiva que está continuamente abordándoles, porque veremos luego en sus procesos de memoria cómo abordan, cómo de forma fásica inundan los procesos de pensamiento, los recuerdos, que esa memoria tan privilegiada que podemos llegar a observar en ellos, ¿no? Y eso es información del mundo exterior y del mundo interior. Y esa cantidad de información implica una sobreestimulación. El tercer pilar que nos dice la autora es la emoción. Intensa, muy intensa. Y además ligada a una capacidad de percibir las emociones de los que están con ellos, de los cercanos, que llamamos empatía. Hasta tal punto, yo les pregunto muchas veces, cuando veis a vuestros hijos que observan una injusticia o que observan a una persona sufriendo, enseguida te dicen, uy, ellos sufren más todavía que la persona que están observando. Sí, porque efectivamente en esas neuronas espejo se refleja todo el sentimiento que están observando, y su capacidad cognitiva les hace sentir de la misma forma que si lo estuvieran viviendo ellos. Porque en el fondo el proceso de pensamiento está ligado a la experiencia externa y llega un momento en que casi sientes lo mismo siendo tú el sujeto participante como siendo el sujeto observador. Y por último, y ahí sí que hay alguna diferencia en la población, pero que también es un componente que, como dice Karina Zingers o Elen, si no existe este componente, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de alta sensibilidad, es que tienen una sensibilidad en todos los sentidos, ¿no?
y que en muchos de ellos les llegan detalles que no son percibidos por la media de la población. Es como si tuvieran un radar atencional hacia sutilezas, hacia pequeños detalles en todos los órganos de los sentidos. Si estamos hablando de la visión, en los colores, en la distancia, en los brillos, les molesta la luz. Si estamos hablando de la audición, en las diferencias de melodías, de tonos, les molesta mucho el ruido y huyen de él. Incluso encontramos a niños que se tapan las orejas, que se tapan los oídos porque les hace daño la sobreestimulación auditiva. O en el tacto, en el tipo de ropa que pueden llevar, cualquier costura en los calcetines, las etiquetas, bueno, todo esto que es sutil en la sensación del tacto, para ellos está amplificado y está muy desarrollado y por lo tanto tiene una repercusión muy amplia. Y entonces, con todo esto, formamos esos 4 pilares que formarían las características de alta sensibilidad. Ahora hay que imaginarse lo que ocurre cuando juntamos una alta eficiencia cognitiva, un pensamiento intuitivo y creador con esa originalidad, esa elaboración, como nos dice Torrance, ¿no? de fluidez y de elaboración y de flexibilidad mental, con esta alta sensibilidad. Y vamos a ver. Las implicaciones de la alta sensibilidad, aquí siguiendo a la autora Karina Zegers, en su libro Personas de alta sensibilidad o niños de alta sensibilidad, encontramos que el primer pilar, por ejemplo, el procesamiento profundo de la información, como os decía, tenemos una característica fundamental, que es que el testigo, la consciencia, está muy avanzada, muy avanzada. Y si bien es cierto que la corteza prefrontal, que sería la corteza encargada del desarrollo de este tipo de habilidades, no se desarrolla en humanos hasta más allá de los 18, 25 años completamente, sí que estos niños ya empiezan a tener verdaderos brillos metacognitivos de consciencia en edades tempranas, de ahí su precocidad, ¿no? Que les lleva a tener una intuición muy desarrollada y una sensibilidad a las sutilezas. Esto es un aspecto importante porque hablando con las familias, pues muchas veces les planteo la necesidad de que tiendan al principio de no mentir, ¿no? No mentir. Ellos perciben claramente cuando, sin decírselo directamente, has hecho un gesto que era incongruente, que no correspondía con lo que tenía que pasar en ese momento. Y te preguntan, a lo mejor en tu estado de ánimo, que ellos perciben claramente, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué ha pasado? Y el que le respondas, no pasa nada, no, yo estoy bien, no tengo nada, lo único que hace es generar una confusión, porque ellos atendieron a ese proceso intuitivo, a esa intuición que era dotada por esa capacidad de consciencia de la situación y esa sensibilidad a las sutilezas, y acaban creyendo que no pueden confiar en su propia intuición, en su propia forma de ver la vida, porque su persona de referencia les dice que no es necesario, que no es verdad, que no funciona así. Y no es verdad, sí que funciona así, por eso es importante, ¿no? Es decir, esa intuición dentro del procesamiento profundo de la información genera una expectativa, y estas expectativas sobre lo que están observando, sobre lo que están sintiendo, generan un amplio sentimiento crítico. Es decir, acaban siendo personas muy reflexivas sobre lo que está ocurriendo, intentando gestionar ese cúmulo de informaciones que les van llegando. ¿Y cuál es el problema? Que caen en este perfeccionismo. Es un perfeccionismo donde nunca se puede acabar algo perfectamente porque siempre se puede hacer mejor. Y ese proceso de perfeccionismo lo que nos lleva a niveles más altos de ansiedad y de frustración y de miedo a no fallar. Y allí las familias también tienen mucha relación con nuestras respuestas como padres, ¿no? Cuando nos presentan los dibujos y empezamos, ¡ay, qué bonito lo que hiciste! Pero mira, aquí el carro podía tener una puerta más, o las ruedas teníamos que pintarlas de rojo. Siempre estamos completando, no somos capaces de decir, qué bonito es el dibujo que has hecho, vaya expresividad que tiene, o lo que te querías representar, esto está muy bien, o qué te pareció, cómo disfrutaste de ello.
No, siempre estamos intentando, pero vamos a ponerle el sol, vamos a acabar Siempre estamos intentando llegar a ese perfeccionismo que luego se contagia, porque eso lo que hace es alimentar el sentimiento crítico de estos alumnos y a través de ellos, pues bueno, pues esa pequeña frustración o grande frustración con respecto a la tarea no acabada. El otro pilar, la sobreestimulación, tiene también una serie de consecuencias. Ese radar a todo, esa atención focal y sostenida, provoca también la amplificación de un bombardeo de información, tanto sensorial como de pensamientos. Y toda esa información va a requerir más tiempo para gestionarla. Si os fijáis, lo que intentamos es llegar a un marco de referencia, a un marco explicativo de una serie de cuestiones que nos pueden aparecer como síntomas, entre comillas, cuando existen los problemas. Pero no son características de la alta sensibilidad o de la alta capacidad, sino que son realmente efectos de causas derivadas de esto que estamos comentando. Ese tiempo para gestionar la información de todo ese bombardeo de información a lo que es sometido el cerebro de estos niños y el cuerpo de estos niños, les lleva enseguida a situaciones de saturación. Así, cuando los vemos de pequeñinos en educación infantil, o de bebés o ya mayores, pero bueno, cuando de repente hay una rabieta sin causa, cuando presentan niveles muy altos de agitación o una respuesta en el comportamiento inaceptable, estamos hablando de que no han podido gestionar todo lo que estaban gestionando, ¿no? Y por lo tanto tenemos que utilizar una serie de antídotos, y el antídoto, como dice Karina, más fundamental para esta saturación estimular es la desconexión. Tienen que desconectar, tienen que estar con espacios de calma y también utilizar actividades de prevención de lo que va a pasar. Si vamos a ir a una fiesta de cumpleaños hay que saberlo de antemano. Si vamos a cambiar un plan de ir al cine o ir a la montaña, también tienen que conocerlo, porque la información que les llega en un cambio de plan a estas niñas y niños es enorme y tienen que gestionar todo eso antes de llegar. Si no, simplemente se atragantan, y cuando se atragantan vuelve la ansiedad. La emotividad intensa, que era otro de los rasgos de la alta sensibilidad. ¿Qué características podemos o qué implicaciones tiene esa emotividad en estos alumnos? Pues primero, que van a ser buscadores de sensaciones, buscadores de experiencias nuevas, apasionantes. Y dependiendo de su rasgo de personalidad, si son más extrovertidos o menos extrovertidos o más o menos introvertidos, vamos a encontrar alumnos que pueden ser líderes y muy compañeros de sus compañeros y muy queridos. Y si estamos hablando ya de personas de niños más introvertidos, pues vemos que son mucho más autónomos o que se relacionan solo con aquellos alumnos muy cercanos, con amigos muy cercanos o personas muy cercanas a ellos. Pero desde luego la característica de la sensación es la búsqueda de experiencias apasionantes continua. Y una de las diferencias entre, digamos, las personas que tienen problemas en la deficiencia atencional sería la impulsividad, ¿no? Y estos niños carecen de esa impulsividad porque son muy reflexivos. Pueden ir más rápido o más lento, pero desde luego reflexionan las conductas antes de realizarlas porque están barajando, valorando las posibles consecuencias que tienen sus actos. Y esa es una diferencia abismal con respecto a los problemas de TDAH, etc. Pero ¿qué ocurre con esta emotividad intensa del alumnado? Que genera cierta tensión, cierto hambre por nuevas actividades y alerta ante la incongruencia. Es decir, activa la dopamina, una emoción interna. Y ahí es donde entramos en el tercer bloque, o en el tercer bloque de los factores que pueden explicarnos características que no de forma descriptiva, sino explicativa, intentaremos abordar. El sistema de recompensa general, la dopamina, más concretamente esa dopamina. ¿De dónde surge? Bueno, pues esto surge en las vías mesolímbicas y mesocorticales, vías que van desde el tronco cerebral, desde el área tegmental, hacia el núcleo accumbens del sistema límbico
decir, toda esta zona que van a alimentarse, van a estar fibras nerviosas, neuronas que utilizan dentro de sus, para realizar su sinapsis como más frecuentemente, como mayor posibilidad de acción, el neurotransmisor de la dopamina, la catecolamina dopamina, y por lo tanto vamos a encontrar una mayor presencia de dopamina en toda el área cerebral que tiene que ver con estas vías mesolímbicas. Y a la vez, estas vías mesolímbicas que reciben información del hipocampo, que reciben información de los ganglios basales, del caudado, del putamen, etcétera, en la relación con la planificación y con lo que están haciéndose y con lo que se está activando, se activa el área del córtex prefrontal. Y también estas vías mesocorticales están inundadas de dopamina. Bien, existen situaciones normales y anormales. En las situaciones normales la dopamina está, digamos, inhibida por otra sustancia que es la GABA, que es otro neurotransmisor que actúa como inhibidor. Pero existen ocasiones, porque estos serían los digamos, impulsos tónicos de dopamina, de estas fibras nerviosas, de estas neuronas, de estas conexiones sinápticas, se produce de forma tónica en un nivel regular. Pero cuando una información de recuerdo, una información sensorial del medio externo activa estas fibras dopaminérgicas, activa también otra sustancia que es el glutamato, que lo que hace es un estallido fásico de la producción de dopamina de estas fibras y por lo tanto digamos que las proporciones de dopamina en estas zonas aumentan muchísimo más. Bien, ¿qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues esto se ha estudiado mucho en el mecanismo básico de las adicciones. Es decir, se ha estudiado con cocaína, con anfetamina, con el alcohol, con la marihuana, etcétera. Una serie de drogas, el uso de sustancias que fomentaban este uso de la dopamina y que hacían inhibir los receptores de la recaptación de esa dopamina y por lo tanto creaban esa adicción. Vamos a verlo. Se estudió en las drogas fundamentalmente estos sistemas de recompensa porque tenían mucha relación con la habituación y la dependencia, ¿no? Pero también estos estímulos estos sistemas de recompensa son fundamentales en la adaptación del individuo al medio, porque cuando tú necesitas comer, cuando tú necesitas beber, esas conductas que son básicas para el mantenimiento de la vida se mantienen persistentemente por un aumento de la dopamina en tu cerebro y te hacen persistir en la búsqueda y te hacen tener una motivación muy intrínseca para conseguir el objetivo y eres capaz de muchas más cosas de las que no serías capaz si esa dopamina no estuviera presente, ¿no? Pero ya no solamente en el estímulo natural de la comida, el sexo, el sueño, etcétera, ni tampoco del artificial, como se estudió en las drogas, que también funciona así, sino también en los estímulos exploratorios, cuando está en juego información, y sobre todo información que no coincide con los modelos que nosotros tenemos, información incongruente, con las novedades, con los desafíos, también actúan las vías dopaminérgicas. Y eso ha sido muy estudiado por María Ridis en Estocolmo en el año 2017 y por este estudio que os comentaba al principio, este metaestudio de Gómez León, de 42 artículos novedosos sobre la relación entre la dopamina y la sobredotación. Y vemos que no solamente las drogas o no solamente los estímulos no condicionados producen esa proliferación del neurotransmisor dopamina en las vías cerebrales, en las fibras cerebrales. Y por lo tanto puede explicarnos muy bien una serie de procesos como la motivación intrínseca, la búsqueda de la novedad y el deseo de los desafíos. Vamos a verlo. Primero, bueno, pues nada, vemos que el estímulo, en este caso, si hablamos de altas capacidades, la información incongruente, una novedad, activan ese área tegmental liberando dopamina
al sistema de recompensa cerebral, tanto en la vía cortical, que va a planificar y hacer las actuaciones, como la vía mesolímbica, que nos mantiene en unas sensaciones que vamos a llamar experiencia placentera, que actuará como refuerzo positivo, como reforzador de la conducta en el futuro, de buscar repetir y mantener esa experiencia, y también un modelo de memoria sobre lo que queremos conseguir. Es decir, nosotros, una vez que activamos la dopamina para conseguir un objetivo, si conseguimos ese objetivo, no solamente tenemos una experiencia placentera durante la búsqueda de información, sino también la experiencia placentera del reconocimiento social, de haberlo conseguido, el reconocimiento personal de haberlo logrado, y todo eso refuerza positivamente que sigamos activando este área de este sistema de recompensa cerebral. Bien. Vamos a ver entonces esos trabajos de González León del 2020 sobre la interacción entre la dopamina y las altas capacidades. Y más concretamente vamos a ver la relación que existe entre la alta sensibilidad, la eficiencia cognitiva y la motivación. Como os decía, ella lo que hizo fue un metaanálisis buscando en todas las bases de datos, en TSEOs, en bases de datos de tesis doctorales y otros artículos con poca antigüedad, digamos, una serie de indicadores. Entonces, uno de ellos era poner el indicador que pusiera el concepto dopamina, o el concepto altas capacidades o sobredotación, o el concepto sensibilidad, etc. Y fue encontrando la relación entre estas características cognitivas y de alta sensibilidad con la fisiología. Y encontró que la alta sensibilidad en general, luego lo tratamos un poco más en concreto porque va a tener implicaciones educativas concretas, ¿no? Esta alta sensibilidad al entorno que hemos analizado responde a que existen unas neuronas piramidales más rápidas y eficientes. Esta búsqueda de la novedad, este ansia o ese gusto, esa afición hacia estímulos nuevos, esas conductas exploratorias que ya se ven en los bebés recién nacidos con conductas exploratorias en la mirada continuas y en fijar la atención a aspectos que son más difusos en la población general y que son muy concretos en las poblaciones de alta capacidad, se deben a sistemas moduladores que se están provocando estas neuromodulaciones a través de la dopamina, la noradrenalina y el glutamato, como comentábamos, tanto en el hipotálamo, que es la glándula que va a segregar esas sustancias y va a ayudar a segregar otro tipo de enzimas y de hormonas en todo el torrente sanguíneo a través de la hipófisis, y como del sistema límbico, donde están representadas la amígdala, que es el centro de alerta, y el hipocampo, que sería el centro de recuerdos y que sería el centro donde se va a detectar a través de la corteza cingulada, donde hay vías de conexión entre el hipocampo y la corteza cingulada, las incongruencias de la información. Vamos a verlo. Otra cuestión que analiza este metaanálisis es la predisposición al desafío. Y ahí vemos cómo sí que existen más relaciones, más conexiones, más sinapsis dentro de la corteza cingulada que envuelve al sistema límbico, que sería, bueno, pues una especie de lóbulo que lo recorre, ¿no? Que lo recubre. De hecho, consideran la corteza cingulada como un lóbulo más. No solamente existirá el prefrontal, el frontal, temporal, occipital, sino también que la corteza cingular haría una especie de lóbulo que recubre, que protege, que conexiona el sistema límbico con otras áreas más externas de la corteza. Porque, claro, estamos hablando de situaciones muy profundas a nivel cerebral, ¿no? Del sistema límbico. Y por último, la perseverancia, lo que veníamos a llamar la motivación intrínseca, relaciona significativamente con una maduración precoz y de plasticidad de las vías mesolímbicas y mesocorticales del sistema de recompensa cerebral. Es decir, que maduran antes esas fibras, la poda neural se realiza con mucha mayor perfección y existe mucha más plasticidad a la hora de conectar las redes de unas fibras con otras, de unas neuronas con otras, en función de los estímulos externos. Y eso nos lleva
a una mayor dotación dopaminérgica que se manifiesta en esta motivación, esta perseverancia por acabar, por seguir. Características diferenciales que encontramos en estos trabajos con respecto a las altas capacidades. La primera de ellas es que interaccionan más con el entorno. Es decir, encontramos más conductas exploratorias y están más motivados por la novedad, por estos mecanismos. Otra cuestión importante es la sensibilidad a los estudios que hemos estado analizando con esas características de alta sensibilidad. Y aquí aparecen datos genéticos que refuerzan el potencial de enriquecimiento neuronal. ¿A qué se refiere este enriquecimiento? A la proliferación de neuronas. Hay mucha mayor proliferación de neuronas y de dendritas, que ahí es, yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas paseando por el bosque, hay zonas más, digamos, con mayor vegetación y otras con menor vegetación. Pues aquí encontraríamos zonas de mucha vegetación, donde nos pincharíamos al pasar, porque hay mucha proliferación de neuronas y de dendritas. Además, no solamente esto, el impulso nervioso de estas vías, de estas células, es mayor, porque existe una mayor mielinización. La corriente saltatoria se provoca con una mayor rapidez de respuesta. Y por lo tanto tiene que ver con esas células glía que alimentan la mielinización y las características tan fundamentales que tiene esto, ¿no? Y luego el tercer factor de enriquecimiento neuronal es que la plasticidad de la membrana, que necesita la entrada de menos sodio, de un menor medio salino externo para que responda a la polarización de la neurona, de la membrana, y por lo tanto la reactividad de la neurona, proporciona una mayor sincronización sináptica de unas fibras con otras, y por lo tanto sabemos que las neuronas que se conectan a la vez permanecen unidas y conectan nuevas redes neurales, y por lo tanto el conocimiento se amplía y se relaciona no solamente en aspectos concretos de una experiencia concreta, sino en aspectos mucho más generales, más elaborados, derivados de esa mayor sincronización sináptica. Todo esto, este enriquecimiento neuronal, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las redes dopaminérgicas, en esas vías mesocorticales y mesolímbicas que habíamos hablado de ese sistema de corteza de recompensa cerebral. Y es ahí donde encontramos la reflexión sobre características de la sensibilidad, de la atención a la novedad, de las conductas exploratorias, sobre el entorno, etc. Cuando estudiamos la eficiencia detectando novedades de estos alumnos, que enseguida son capaces de percibir si has cambiado algo de sitio, si algo no está en donde estaba, si hay una situación novedosa donde se atiende muchísimo más, vemos que tiene dos características fundamentales, y eso también nos va a explicar una conducta muy común. Primero, hay una habituación rápida a estímulos repetidos, porque el almacenamiento y el reconocimiento de las zonas hipocampales, de las neuronas hipocampales, es mayor. Y por lo tanto, un estímulo recibido es un estímulo almacenado y un estímulo reconocido. Y se habitúa muy rápido a ese estímulo, por lo tanto, pueden caer mucho antes en el aburrimiento, porque siempre lo van a reconocer antes que otras personas que necesitan mucha más repetición para ese almacenamiento. Y por lo tanto, si decimos que se habitúan muy rápido a estímulos repetidos, tenemos la consecuencia inmediata, que hay una preferencia por estímulos nuevos. ¿Por qué? Porque esos estímulos nuevos proporcionan, inducen una mayor liberación de esa dopamina, tanto en la corteza como en el hipocampo. Esa sensación de experiencia agradable, esa sensación interna de refuerzo positivo. Y por lo tanto, la preferencia por estímulos nuevos, por el desafío, por el reto, va a llegar a ser casi una adicción porque ellos van a notar ese incremento de liberación de las catecolaminas en esas zonas cerebrales y esas sensaciones corporales tan agradables de persistencia de motivación. Ese sistema de eficiencia detectando novedades llevará, por lo tanto, a que estos alumnos, estas alumnas, son buscadores de novedades.
¿Qué tienen estos buscadores de novedades? Pues la consecuencia inmediata, están más tiempo en estado de alerta, sobre todo porque la información incongruente aparece cuando menos lo sospecha uno ante cualquier cosa, y una mayor curiosidad, una mayor sorpresa por el aprendizaje, debido a que ya estamos en una situación donde la presencia de la liberación de catecolaminas es un hecho, y por lo tanto se incrementa el impulso de acciones exploratorias, de ir a buscar información, de ir a encontrar no sé qué, de ir a ver aquello, y no pueden esperar, tienen que hacerlo. Esto tiene una serie de implicaciones educativas, y con esto ya voy terminando, que yo he dividido en dos, ¿no? Este marco explicativo de las altas capacidades, que intenta aglutinar un montón de aspectos descriptivos que normalmente se suelen dar separados y solapados unos con otros, y que por tanto aquí se intentan agrupar en una eficiencia cognitiva, en características de alta sensibilidad y en activadores del sistema de recompensa cerebral. Esta interacción de estos tres grandes grupos nos va a llevar, como no podría ser de otra manera, a estas implicaciones educativas. Unas son más intuitivas, es decir, unas son más lógicas, entre comillas, y otras son contraintuitivas, porque no serían lógicas. Es decir, si nosotros vemos a un alumno o una alumna que quiere aprender chino, quiere aprender el violín, luego quiere hacer robótica y está encantado con los crucigramas, y luego que, vale, muy bien, eso sería intuitivo, porque sería intuitivo el decir, bueno, pues vamos a conseguir una plaza para que aprenda el chino, le voy a comprar el cubo de Rubik también, le voy a poner luego estimulación a través de vídeos, y luego, bueno, sí, ahí estás alimentando, digamos, el mantenimiento del sistema de recompensa cerebral, y por lo tanto de la activación y la presencia, la inducción de la liberación de dopamina en su cerebro, y su experiencia es muy positiva. Él te va a decir que es estupendo, que está ideal. Pero luego hay otra serie de implicaciones que son contraintuitivas, porque esta inducción de liberación de dopamina continua es adictiva y produce un consumo energético enorme, y desgasta. Y machaca, y tiene condiciones y tiene consecuencias negativas, y por tanto hay que compensar, hay que equilibrar. Y ahí estarían medidas contraintuitivas, es decir, que van en contra de lo que sería la lógica si pensamos que lo que hay que hacer es seguir alimentando la proliferación de dopamina en estos alumnos, la proliferación del talento, la producción de la búsqueda de novedades, la exploración, etc. Y vamos a analizarlas poco a poco. Las intuitivas, yo creo que es importante porque es así, porque tienen esas condiciones, y porque es necesario desarrollarlas y en edades tempranas, crear un entorno educativo resonante, es decir, que active el sistema de recompensa cerebral, como veíamos, que active esa dopamina. Eso es importante, ¿no? Mantenerlo, porque realmente tienen capacidades para ello, y están, su órgano mental está preparado para esa activación, y por lo tanto ese entorno resonante pues les va a venir muy bien. Y por otro lado, las contraintuitivas, que decíamos, de acuerdo, sí, preparemos un entorno resonante, pero también modulemos esa intensidad de la activación cerebral, y por lo tanto ralenticemos la educación. Vamos a verlo con calma. Dentro del entorno resonante de aprendizaje, lo que está claro es que si necesitamos activar la dopamina del sistema de recompensa cerebral, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ambiente con desafío, un desafío motivador. Es decir, focalizar su atención, sostener su curiosidad y proponer ese desafío motivador. Ahí ya entraríamos en la fase de activación del sistema cerebral. El paso 2. Vamos a intentar que, una vez que la vía mesolímbica está activada, vamos a activar la vía mesocortical, es decir, vamos a activar el otro neurotransmisor, la noradrenalina o la adrenalina. ¿A través de qué? A través de una asociación, a través de acciones, es decir, realizar
desarrollar asociaciones para la comprensión que apasionen en el marco de la interacción. ¿Por qué? Porque en el marco de la interacción se va a mantener el paso 1, se va a mantener la atención, la curiosidad y el desafío. Y esa interacción no solamente es con objetos, con materiales, con los productos de aprendizaje, sino también con los compañeros y compañeras. Por eso es tan importante que en nuestra aula exista mecanismos de trabajo interactivo, de trabajo cooperativo, o bien en parejas, o bien en tríos, o bien en general. Pero todo aquello que hagamos en las aulas, todo aquello que hagamos en la calle, en nuestras casas, que tenga que ver, que tenga relación con la interacción, sabemos que sería el componente fundamental de las acciones asociativas que mantienen el paso 1 y que provocan el paso 2. Hay que regular el desafío porque no podemos superar ese desafío con sus capacidades debido a que lo único que produciríamos sería cortisol, es decir, ansiedad por un trabajo que no podemos desarrollar. No nos podemos pasar en ese desafío. Lo mismo que tampoco sea un desafío que no se active en absoluto el marco motivador, porque entonces se aburrirá. El paso 3, por último, y no menos importante, digamos que si queremos pasar ya al siguiente bloque de implicaciones y que estábamos hablando de regular un poco el sistema de recompensa cerebral, tenemos que ir sustituyendo esa adicción por la dopamina, esa adicción por esa tensión, ese hambre de conocimientos, tenemos que ir haciéndolo, compensándolo, tenemos que ir haciéndolo bajar, haciéndolo compensar con la inducción de serotonina, que sería la sustancia generadora de la tranquilidad, de la calma, del bienestar. Y por lo tanto, esta serotonina la podemos encontrar cuando hemos acabado un trabajo que nos habíamos propuesto y ya descansamos. Intentamos no caer en ese perfeccionismo continuo que nunca permite acabar la resolución de un trabajo propuesto y provocar esa satisfacción que nos lleva a la calma. Por último, estaban esas medidas contraintuitivas de ralentizar el aprendizaje, sensorializar la educación, ¿no? Y vamos a ver cómo potenciar esa serotonina, ese neurotransmisor que nos va a proporcionar esa confianza, esa tranquilidad. Lo primero sería generar en ellos, porque esto es importantísimo, un estado alfa cerebral. Sabemos que existen varios estados cerebrales según la frecuencia de activación, ¿no? Existe un estado beta, digamos que funcionaría entre 15 y 40 o 60 ciclos por segundo, donde la actividad cerebral está disparada normalmente en el estado de vigilia para focalizar la atención, para mantener la actividad, pero que normalmente convivimos con estados muy altos de activación cerebral. Estos estados muy altos de activación cerebral consumen muchísima energía. Nos cuenta que si la energía la medimos en glucosa, al cabo del día el cerebro consume 200 gramos de glucosa y el cerebro consume 175. Solo el cerebro. Nos queda muy poca glucosa para el resto del cuerpo y por lo tanto, si estamos consumiendo demasiada energía por este estado mantenido de alerta, mantenido de activación, mantenido de dopamina, luego vamos a poder tener repercusiones tanto en los estados de tránsito, vigilia, sueño, como en los órganos y podemos llegar a enfermar, podemos llegar a tener deterioro organísmico debido a ese exceso de saturación, ese exceso de activación. Y por lo tanto necesitamos compensar esa potente, eficaz maquinaria que tienen las personas de altas capacidades con unos estados alfa de relajación que bajan de los 12 ciclos por segundo, bajan a los 8 ciclos por segundo, a los 4 ciclos por segundo. Es decir, estados de calma, estados donde realmente hay situación de esparcimiento, donde no hay un objetivo ni temporal ni de consecución, simplemente estar. Y es ahí precisamente en estos estados alfa, en esos estados que serían los previos al sueño, previos al dormir, que serían los estados meditativos,
donde realmente es donde se produce el pensamiento intuitivo. Cuando hemos bajado el nivel de dopamina, hemos bajado el nivel de activación, es cuando empiezan las buenas combinaciones selectivas, es cuando empiezan las buenas codificaciones de lo relevante, es cuando empezamos a reorganizar nuestros pensamientos, porque daos cuenta que es en el sueño donde se reorganiza el aprendizaje diario, es en el sueño donde se reorganizan todas las estructuras, todas las redes que fueron generalizándose, que fueron desarrollándose en el hipocampo. Y por lo tanto, en estos estados de esparcimiento, en estos estados alfa que hay que enseñar a nuestros alumnos a obtener y que hay que enseñar a entrenar y a mantener, es donde estamos viendo que es donde se va a producir la creatividad. Yo recomiendo, por ejemplo, si estamos viendo de este vídeo, de esta presentación, aquellos ejemplos que os ponía de Robert Sternberg como indicadores de pensamiento intuitivos, que algunos ejemplos, bueno, son complejos, vais a sacarlos mucho más fácil, vais a encontrar la solución mucho más fácil si estáis en un estado de calma, en un estado de no tensión. Ahora, si estáis con miedo a fallar, si estáis preocupándoos porque a lo mejor esto significa que voy a ver mi autoestima dañada o que mi autoconcepto ya va indicándome que yo no voy a ser capaz de esto, todo este tipo de tensiones internas, psíquicas o físicas, ahí vamos a limitar mucho nuestro estado de Einstein, nuestro estado de intuición, nuestro estado de creatividad y por lo tanto nos va a ser más complicado resolver. Muchas veces, como os decía, a mis alumnos lo que les hago es, en vez de, digamos, reforzar, que respondan rápidamente a cada una de las preguntas, porque muchas veces lo van a hacer de forma incorrecta, les digo, no, piensa, no vamos a tener tiempo, vas a tener 10 minutos en cada programa, no tengas prisa ninguna, tú simplemente disfruta leyendo, disfruta enlazando y enseguida, en cuanto veo que se relajan, que realmente atienden lo que se les está pidiendo y no se plantean el objetivo concreto, es cuando tienen la creatividad suficiente para darse cuenta y decir, sí, claro, esto es por esto y por lo otro. Y les hago la reflexión, la meta-reflexión posterior de decir, piensa en cómo te sentiste cuando realmente lo resolviste o cuando te diste cuenta de que, claro, no era la importancia de lo que marchaba, sino de lo que quedaba, etcétera, ¿no? Y ahí es donde, en esa reflexión, es donde aprenden, donde realmente revisan lo que estuvo pasando y y una vez que te das cuenta de algo, lo puedes repetir. Bien, otro de los problemas fundamentales de una alta sensibilidad y una alta capacidad es la sobresaturación y por lo tanto van a hacer falta al cabo del día respiros emocionales, ¿no? Evitar estimulaciones demasiado grandes y esos respiros emocionales tienen que ser gratuitos, digamos, ¿no? Sin condiciones. Respiros que nos den confianza y la confianza sabemos que es la base de la seguridad, del apego, ¿no? Que nos den tranquilidad, que nos den calma, ese estado alfa mental y físico y que por lo tanto, sumado a todo esto, en el empleo de estas técnicas de respiro y de estados alfa, pues nos llevan a una mayor producción de serotonina y por lo tanto a una emoción relacionada con el bienestar, ¿no? Que muchas veces han perdido debido a ese estado hiperalterado, hipercognitivo, ¿no? Que manifiestan. Y por último, el modelo lento, el modelo de hacer las cosas slow, hacerlas con atención plena, que permita oxigenar la mente con actividades de meditación vipassana basada en la respiración o meditación caminando, meditación que nos lleve a la parada del pensamiento y al estar en el momento presente, no estar ni en lo que nos va a pasar ni en lo que nos ha pasado, sino en lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Y para eso es necesario enlentecer y enlentecer para provocar esa serotonina lo necesitamos practicar mucho y normalmente el mejor momento para practicarlo son las actividades cotidianas, que son las que estamos realizando continuamente. Y para eso desaceleramos esa hiperactividad
Y yo siempre pongo el ejemplo, el vaso de agua, ¿no? Cuando estás bebiendo un vaso de agua, estás bebiendo un vaso de agua y no pensando en 12 cosas a la vez, en el lavarse los dientes, en el hacer una tortilla, en el limpiar la casa, en el recoger tu ropa. Cualquier cosa que estés realizando la puedes hacer mucho más despacio, y al hacerla mucho más despacio le prestas más atención. Y recordemos que si lo que queremos es bajar el nivel de actividad del pensamiento, el antídoto fundamental es la desconexión, y eso se consigue a través de la atención. La atención es la lámpara de la mente y por lo tanto es la que a través de su foco nos permite estar en el aquí y en el ahora. Esa atención es la que tenemos que entrenar. Y si queremos luchar con esa rumiación de pensamientos, con esa cascada de reflexiones, lo mejor es potenciar la atención plena en el momento presente. Y bueno, con esto terminaríamos la conferencia. Espero que os sirva. Espero que os valga de ayuda y que haya podido aportar un pequeño grano de arena a la hora de valorar este tema tan apasionante como es el de las altas capacidades, ¿no? Y muchas gracias a todos y yo me despido aquí.